Sí, muy buenas tardes. Aquí en Todas las Voces, es un segmento más de Voces y Contextos. Los saludamos muy respetuosamente. Antes de empezar el programa, queremos dar la bienvenida a nuestro amigo y maestro a Humberto Sotelo. Gracias, maestro, por haberle corrido a los balazos. Ibas por abrazos y te recibieron a balazos en Sonora, pero bueno, ya sabes que es un estado un poco violento. Bueno, también desafortunadamente sé que nos estás viendo, Blanca Lirio Muro Gamboa. Mi más sincero pésame por el fallecimiento de tu señor padre. Sé que es una situación dolorosa, una compañera que pasó por muchas vicisitudes en esta historia de tu lucha social, pues lamentablemente ha fallecido tu padre y esperamos que tú seas fuerte, resistente y tengas mucha fortaleza para salir adelante. Bueno, amigos, pues aquí en Voces y Contextos, en Todas las Voces, vamos a hablar sobre las crisis institucionales del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, pero además va combinado con el tema de la propuesta que hay de la reforma electoral, una reforma que se hace necesaria ante la situación que vivimos, pues nos damos cuenta que después de la jornada electoral que fue el 6 de junio, la poca participación que tuvo el INE en lo que fue la consulta ciudadana el 1 de agosto, pues es necesario darle una perspectiva distinta, una forma de avanzar en la construcción de la democracia en nuestro país, y creo que esa es una parte muy importante, el que hablemos de una reforma política. Antes que todo, pues son muchas las voces que se han levantado a favor y muchas también las que se han levantado en contra. Es un tema polémico, vamos a tratar de verlo de manera seria y de abordarlo con nuestros jurisconsultos que tenemos y alguno que otro colado de sociología y de economía política. Bueno, pero antes que nada, dice mis amigos, que le demos la voz a nuestro amigo Gatell Lupillo, que nos va a hablar de lo que es la pandemia. Bueno, la verdad no lo habíamos dicho los compañeros, pero aquí tenemos al jefe de jefes, que es el nuestro Humberto Sotelo. Y nos da mucho gusto, no fue porque la panga se descompuso en la Casa del Lago, sino que fue a la hermana República de Sonora. Que quisiera decir que allá en Sonora, yo tengo familia en Guaymas. Conocí esa zona que se llama, que es muy así paradisíaca, pero es muy elitista, San Carlos. Y creo que lo que vivimos, no sé por qué tiene mala suerte el maestro, porque cada que va a Sonora siempre hay situaciones muy graves allá. Y la verdad sí nos dio miedo y saber que estaba precisamente en el ojo del huracán por la cuestión del narco. Y yo sigo pensando en esa reflexión, aparte de que nos da mucho gusto que esté otra vez acá con nosotros, dándonos los lineamientos culturales, ideológicos y políticos, que la estrategia, sin lugar a dudas, hay que cambiarla porque efectivamente ante el narco, en una estrategia que creo que sí ha seguido, que es una gran diferencia con Calderón, de no hacer daños colaterales, pero sí creo que hay que fortalecer el Estado de Derecho y que el único que tiene precisamente, como dijera Weber, el monopolio de la fuerza es el Estado. Y bueno, la verdad, muy bien que el maestro esté muy sano después de todas las anécdotas que nos ha contado de lo que vivió ahí, y esperamos que este Estado llegue a la paz y tranquilidad. Bueno, compañeros, esta situación que hoy vivimos, que tiene que ver también con el aspecto de las relaciones exteriores. Bueno, muchos decían
que con la llegada de Biden el gobierno de López Obrador iba a confrontarse. Y no, ya no vemos que el secretario de Relaciones Exteriores en esta semana, a mediados de la semana, se reunió con una comisión bilateral de los del gobierno de los Estados Unidos. Lo que quiere decir es que hay problemas inevitables que tienen que ver con el comercio, con el narcotráfico, con la migración, y es una relación inevitable con Estados Unidos, y que creo que la lógica, desde mi punto de vista, amén de que lo digan de manera distinta mis compañeros, sí, y hay otra visión del gobierno norteamericano. Sabe muy bien que ya no nos puede ver solamente como el patio trasero, sino debe haber una buena vecindad equitativa, y creo que eso, aunque tarde, lo entendieron. Bueno, hoy tenemos una invasión silenciosa de gente que habita Estados Unidos de origen mexicano, y efectivamente se prevé que en las próximas 2 décadas la segunda minoría va a ser de origen mexicano o latino. Y entonces lo que me llamó mucho la atención es este acuerdo del gobierno norteamericano de dar 8,5 millones de vacunas al gobierno de México, lo cual va en la misma tendencia, esta idea de luchar contra la pandemia. Al mes de octubre, cubrir cerca de 100 millones de vacunas. Pero aquí, efectivamente, esta tendencia que da el vocero de la UNAM sobre el COVID-19 decía que efectivamente la tercera ola iba a ser en agosto, y es lo que estamos viendo a nivel nacional. Y vemos que como efectivamente ya aprendimos demasiado. El gobierno de la Ciudad de México dice vamos a la normalidad, pero ya con todas las precauciones debidas, la sana distancia, el gel, evitar reuniones con mucha gente, fiestas, etc. Y creo que eso es un buen ejemplo. Y también me llamó mucho la atención esta postura de la Universidad Anáhuac de ir ya a clases de manera híbrida, ¿no? Y bueno, y conste que es una universidad particular. Entonces creo que efectivamente, también comentábamos aquí con los compañeros, con el compañero coordinador, compañero Delfino, esta idea de que efectivamente las variantes Delta son sumamente agresivas, y que efectivamente hasta gente que ya se ha vacunado pues corre riesgo. Pero mucho más riesgo corre la gente que no se ha inyectado o vacunado. Y entonces sí llamar a los jóvenes y a los escépticos a que se vacunen, porque antes de una situación individual se llama a la vacunación, porque debe haber una responsabilidad social. Bueno, solo me gustaría agregar en relación al COVID que datos de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla estaban reportando que del total de los que están ahorita hospitalizados, el 77% fueron no vacunados. Digamos, eso es algo que hay que subrayar, porque como dijo el maestro Guadalupe, hay una responsabilidad personal. Lo otro que tiene que ver con esto es el regreso a clases. Se me había pasado, creo que sí es muy importante, ya lo mencionó el maestro, pero no solo es la Anáhuac, también la Metro, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, en fin, están buscando mecanismos para que efectivamente el modelo híbrido, pero apostándole más a la asistencia presencial. Y con relación a esto del regreso a clases, es muy importante que efectivamente se vuelva desde el ciclo básico hasta el superior a la normalidad. Lo quiero subrayar porque la oposición nuevamente está diciendo que cómo es posible, etcétera, etcétera. Pero no se entiende que por eso se está acelerando el proceso de vacunación, que es muy importante, y que se van a poner todos los las condiciones para evitar
esos contagios en el regreso a clases. Entonces sí es importante. También aquí en Puebla el gobernador ya se pronunció en términos del regreso a clases y creo que era importante. Bueno, muy breve. Sí, es impresionante ver cómo las imágenes de cómo los padres de familia están participando de manera muy entusiasta. Las imágenes en la Ciudad de México, participando en la limpieza, en la sanitización, perdón, de los salones. Si los padres se involucran, puede esto ser fundamental. Acelerando la puesta en marcha de los protocolos. Los padres van a estar pendientes. Y como dijo Obrador, los que quieran, es voluntario. La derecha está pegando el grito en el cielo, como acostumbra, de que esto va a ser una catástrofe. Pero como dijo nuestro presidente, es mejor que los chavos regresen. Ya estaba muy peligroso en el aspecto del aislamiento. Puede tener consecuencias muy serias el aislamiento. Los chavos necesitan encontrarse, convivir, claro, tomando medidas, la sana distancia, cubrebocas y otras medidas más. Yo estoy persuadido de que es necesario el regreso. Esperemos pues que esto es un desafío ciertamente, pero hay que enfrentarlo, ¿no? Coincidimos en el punto del regreso a clases. Creo que quienes se oponen lo hacen por situaciones políticas y por situaciones económicas. Para el caso de Puebla, hay, y en lo general en todo el país, los alumnos no conocen a sus maestros. Niños que ya están en segundo, no se les olvidó hasta leer. Y entonces el asunto de retroalimentar toda la educación va a ser gigante. La situación de las universidades se vuelve más crítico y en algunas tienen situaciones políticas que prefieren que siga de esa manera, porque beneficia a una secta, y entonces creo que tenemos que ver lo fundamental, la etapa de la salud, hasta dónde, hasta ahí lo voluntario, que es un juego que se tiene que dar entre esta acción tan importante. No olvidemos que si bien es cierto, estamos en la tercera ola, que es una ola demasiado fuerte y que llama mucho la atención y que muchos dicen, puedo aprender a leer aunque sea tarde, pero no recupero mi vida. Y cuestiones de esta, cuando ayer decían lo contrario, vámonos a clases porque eso es importante y el rescate de la economía, y se pierde la economía, y ahora creo que a un año y medio de que se declaró esta contingencia, tenemos que aprender a jugar con esta situación, porque el COVID se queda simplemente, y entonces tenemos que aprender a jugar con ello, y ese es el reto al que se enfrenta la sociedad. Maestro Delfino. Muchas gracias. Bueno, pues no hay más que considerar lo que aquí hemos dicho. Independientemente de que el presidente de la República tenga una postura, pudiera ser criticable o no, lo más importante es cómo ve la sociedad cada uno de los temas importantes. Y en este asunto del retorno a clases, es importante lo que la sociedad diga. Su participación es muy importante. Y bueno, nada más para hacer un breve recordatorio, quienes debemos de tener el cuidado de nuestros hijos, pues somos nosotros, ¿no? Porque esa es precisamente la función del padre, ser responsable de sus hijos en todas las medidas. Entonces, creo que ya lo hemos dicho, el resultado de 1 año o 6 meses de enclaustramiento ha significado mucho en contra de la sociedad juvenil y de la niñez, sobre todo porque ellos resienten ese desfogue de estar siempre corriendo, estando contentos, alegres, disfrutando su infancia, y ahora en esta situación pues no se ha podido.
Entonces, pues vamos a tratar de colaborar, ser responsables. Yo creo que lo que se ha dicho es la incorporación de manera organizada, de manera escalonada, que no se descarte que vas a recibir clases digitales y clases presenciales, porque la retroalimentación del maestro-alumno es muy importante. Entonces, eso sería nada más en este tema y vamos a incorporarnos al tema más importante. importante. Una pregunta, el gobierno del estado hasta actualmente no tiene una... Sí, que la pregunta que le hago aquí a nuestro coordinador es que lo que hoy sabemos es que el gobierno, es la pregunta que hago, no hay una definición clara de que en el mes de agosto se regresan los alumnos de primaria a clases. Es una pregunta. No, es el día de ayer el secretario de Educación Pública, Melitón, ya apreció que va a ser de manera escalonada, no es una situación forzosa, y lo único que sí está pidiendo es que haya colaboración en los distintos planteles para saber exactamente cómo van a regresar los alumnos. Recuerden que está pidiendo también el asunto de la colaboración de los padres de familia por el asunto de las cuotas. El pago de cuotas se suspendió en toda la entidad poblana. Mientras no haya reunión de los comités de padres de familia, no habrá ningún cobro ni tampoco habrá ningún veto para ningún alumno para ingresar a sus planteles. Entonces, será de manera escalonada, y realmente lo que yo tendría que decir es que la aplicación de programas es la parte que le corresponde al docente, al administrativo y a los docentes. Si no asumen con responsabilidad ese papel, se nos sale de las manos, como fue lo de la vacunación. Recuerden los errores de la vacunación en los primeros días que llegó a Puebla. Cholula, San Pedro y San Andrés se desbordaron, ¿no? Y entonces teníamos a una infinidad de amigos de la tercera edad en las afueras exigiendo la vacuna de manera desorganizada. Después como que se empezó a organizar y se atendió de mejor manera. Creo que eso sería lo que tendríamos que hacer en Puebla, pero para eso sí necesita la colaboración de la gente, porque si nos metemos a la réplica y contrarréplica de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que si los mandamos o no los mandamos, lo primero que tienen que hacer es observar que sus hijos estén sanos. No pueden ir a la escuela con alguna enfermedad de alguna naturaleza que le sea proclive a que el contagio sea mucho más riesgoso. Entonces tenemos que cuidar ese tipo de accesos y de opciones que tenemos. Creo que esa es la parte más importante, y que el gobierno del Estado, al rato va a decir por ahí alguien de que estamos defendiendo al gobierno del Estado. Realmente no nos interesa, nos interesa lo que la sociedad en este momento siente. Pero no politicemos el asunto. Si lo politizamos entre los grupos de docentes de un sindicato, de otro sindicato, de una tendencia, de otra tendencia, buscamos siempre salvar intereses personales y de grupo, en lugar de salvar el interés colectivo, que son los niños. Esa sería mi postura, y esa es la que está manejando en la última conferencia que dio el presidente de la República el día de ayer, en la mañana, José Guadalupe, en el cual dijo que era una situación que al final de cuentas era opcional, que no era determinantemente obligatoria, y en ese mismo sentido lo manejó el gobierno estatal. Bueno, pues creo que le hemos dado tiempo al tema de la pandemia y al retorno a clases. Pues vayamos al tema que nos ocupa, que son las crisis. Las crisis son varios puntos. La crisis que se vive en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el asunto de los procesos electorales y del manejo de las manifestaciones sociales en cuanto al tema de elección de gobernantes
y la opinión pública que debe de también hacerse sentir. Vamos a darle a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez para que empiece. Bueno, este tema es sumamente importante porque esa va a ser una de las reformas o discusiones que va a tener la próxima legislatura cuando tome posesión. La necesidad de una reforma electoral que hace falta. Bueno, yo creo que este proceso que ha vivido la sociedad mexicana en un proceso de democratización, bueno, se hablaba mucho de que en el 82 habíamos vivido una liberalización económica y que ya en los 90 se da esta liberalización política. No concuerdo con mucho esta tesis, pero finalmente el gran empuje que se dio por parte de la sociedad mexicana después del fraude del 88, vimos ahí a gente diversa que había participado en el proceso electoral, a Cloutier, a Rosario Valle de Piedra, a Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, cómo iban de la mano, hablo de los presidenciables. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo siempre ha estado en la cresta del poder, ¿no? Se ha embriagado de la ola del poder. Y entonces vemos cómo efectivamente la sociedad empujó. Yo recuerdo, y ustedes recordarán mucho este discurso de Cuauhtémoc cuando dijo, bueno, nosotros ya no queremos ir más allá de lo que sucedió en el 88 porque no queremos un baño de sangre. Bueno, válido este planteamiento, pero él prefirió, se habla incluso de una discusión de Cuauhtémoc Cárdenas con Salinas. Sin embargo, me parece que este empuje de los órganos electorales va aparejado también efectivamente con que el hecho de que Miguel de la Madrid en los 80s impulsa el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, ya empieza esta idea de que la Suprema Corte de Justicia no debía dirimir asuntos que tengan que ver con lo judicial, es decir, se crea ya este tribunal para que pueda resolver procesos electorales. Luego, efectivamente, en los 90 ya empezamos a hablar de un órgano autónomo, del Instituto Nacional Electoral, y ya en este gobierno del 96-97 estamos hablando ya de un gobierno dividido, en donde efectivamente el PRI ya no tenía mayoría y que efectivamente las distintas fuerzas tenían que discutir con la fuerza hegemónica que todavía era el PRI, pero que ya no tenía mayoría, para sacar legislaciones. Luego ya en el proceso del 2000 vemos la alternancia política con el PAN, que yo digo tuvo la mano tibia en no impulsar reformas, solamente esta idea de la transparencia en el 2003, pero que no va al fondo de muchas reformas, que es lo que el maestro Indalecio luego cuestiona mucho, o más bien hace hincapié de que efectivamente las reformas constitucionales que ha impulsado AMLO han sido de gran calado, estaban detenidas. Y entonces, este proceso de ciudadanización que se dio en 1996, y hoy vemos cómo incluso el actual presidente, el ex presidente del IFE en ese entonces, Boldenberg, hoy lo están candidatando para la presidencia. Quién sabe quién lo va a impulsar, por ahí algunas fuerzas. Ya empieza a sonar. Pero creo que él no hizo una mala función en el 2000. Creo que eso nos dio certeza en el proceso democrático, pero en el 2006 sí vemos cómo los órganos electorales entran en franca crisis, porque de alguna manera convalidan todos estos vicios que concluyeron en la elección del 2006. Bueno, pero hoy que estamos viendo, digo, para ir resumiendo, ¿qué es lo que le falta a esta reforma? Me parece que hay un punto importante, la rendición de cuentas. El otro punto, reducir el número de consejeros ciudadanos. El otro punto, la verdadera autonomía de los consejeros. Creo que no hay la menor duda que efectivamente en la elección de los consejeros hay una incidencia de los partidos políticos, pero
Lo que sí queremos es consejeros que sean institucionales, que respeten la imparcialidad, los principios básicos que tiene el 41 constitucional, que se preserve la legalidad, la autonomía e independencia de este órgano electoral tan importante para los mexicanos. Y entonces me parece que sí es válido, parece que el PAN ya va a una idea también de que se dé esta reforma electoral, aunque bueno, ahí hemos criticado un tanto la posición del actual presidente del PAN, que pide democratizar, pero hoy ya el actual dirigente nacional del PAN ya hizo una comisión a modo para ir a su reelección, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, acordamos que efectivamente los partidos son entidades de interés público. Y luego, esta idea de estos órganos electorales que entraron en una crisis sistémica con la convalidación de la elección del 2006, que nos llevaron a varias reformas, desde decir que, por ejemplo, cuando hay una diferencia del 0.5, sí se puede ir a una nueva votación de voto por voto, casilla por casilla. El otro tema, los gastos de campaña. Ya antes no era una forma o un argumento o un elemento fundamental para nulificar una campaña. Hoy, si se demuestra que un candidato excede los gastos de campaña, su elección puede nulificarse. Y entonces sí hemos avanzado en este proceso democrático, y en el caso del Tribunal Electoral es el caos, donde efectivamente la semana pasada se destituyó precisamente a José Luis Vargas por su función inadecuada, y hemos visto cómo estos magistrados de alguna manera han mostrado ciertos intereses y además han sido de alguna manera magistrados nombrados por la clase política anterior. Y lo mismo, esperamos que este tribunal que hoy va a presidir Felipe Alfredo Fuentes hasta el 1 de septiembre, pues por lo menos resuelva todas estas controversias jurídicas que se dieron en 2021, 2022 en el nuevo marco constitucional. Pero estos dos órganos van concatenados, y sí creo que lo que falta es fortalecer la vida institucional. Ahí ya tenemos algunos reclamos de Lorenzo Córdoba, que se va a atentar contra el proceso de las instituciones democráticas, cuando hemos visto que su función de él ha ido más allá. Mejor digámosle a Lorenzo Córdoba que se afilie al PAN, al Movimiento Ciudadano, y dispute por el poder político, pero un órgano, se le olvidó a él, del mandato constitucional, de que debe ser un órgano autónomo, imparcial, y sobre todo debe también, al igual que el Tribunal Electoral, preservar la legalidad constitucional. Entonces, vemos cómo estos dos tribunales se alejaron del mandato constitucional. Por favor, maestro. Bueno, Dejamos al compañero Castello. yo creo que es un tema que tiene muchos ángulos, pero la parte central es decir, el INE y el tribunal deberían de tener, o sea, formalmente tienen el propósito de que en el país haya democracia. Desde mi punto de vista, que en los procesos electorales sean los votos de conciencia y no los acarreos, y no, en fin. Yo lo que creo que tanto el INE como el Tribunal Electoral han dejado muchos vacíos y al propósito, o han sido claramente identificados con una posición ideológica, con una posición política, y que a partir del 2018, con la llegada de Andrés Manuel, digamos, y todo el cambio que se da, comienza a ser crisis, es decir, la crisis se comienza a mostrar. Desde mi punto de vista, la crisis del sistema del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal viene ya desde atrás, digamos.
yo comento, por ejemplo, el caso del 88, con Cárdenas, el caso del Pemex Gate, y si le vamos agregando, son notorias errores, y que a pesar de eso, o sea, se han ido acumulando deficiencias fuertes. Y cuando hace crisis es con el caso de Guerrero y de Michoacán. Es decir, el INE dice una cosa, digamos, la pasa al tribunal, se lo regresa al tribunal, profundiza el cuestionamiento y el tribunal dice, pues, se les niega la candidatura por no haber comprobado, creo que 100,000 pesos o una cantidad irrisoria. Entonces, cuando anteriormente hubo el Pemex Gate, por ejemplo, es decir, que fueron millones de pesos. Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión está en que cómo, o sea, una reforma efectivamente al INE, y no me refiero a Lorenzo Córdoba o al que pueda estar ahí, sino el funcionamiento y el propósito del Instituto Nacional Electoral. Mientras, después del 2018, es decir, en las elecciones de Andrés Manuel, fue tal la votación que no se pudo hacer fraude, pero sí hubo fraudes. En las pasadas elecciones igual. Y entonces, a lo que yo subrayo es que no puede seguir esa dinámica. Bueno, agrego otro punto que tiene que ver con el INE, con el tribunal, y es los partidos políticos. O sea, digamos, cualquier partido en la práctica se separa de sus estatutos, y entonces se supone que se tiene que autorregular, digamos, volver al camino correcto de cualquier partido, pero si observamos a los distintos partidos, su funcionamiento, ¿sí?, está separado, digamos, del interés ciudadano. Entonces creo que ahí también parte de estas reformas deberían de darle un llegue al funcionamiento de los partidos, porque son instituciones de interés público. Entonces creo que hay cosas que, es decir, yo estoy a favor de una reforma electoral, pero que vaya más allá. Es decir, hay que ciudadanizar el asunto. O sea, a partir del 2018 entramos está la puerta abierta para que los ciudadanos, no solo los partidos, sino los ciudadanos, y no me refiero a los ciudadanos de élite o a los intelectuales orgánicos, sino que pueda ir más abajo. O sea, una reforma que incorpore la opinión de cualquier ciudadano común y corriente. Sí, gracias. Los de la izquierda son los que tendrán la importancia. Bueno, espero que no se enoje Delfino. Voy a tratar de hacer un parangón histórico. Histórico no remoto, sino actual. ¿Hasta qué punto? Una pregunta para el maestro Guadalupe, que es aparte de nuestro Gatell, es nuestro jurisconsulto. El maestro es politólogo, el maestro Güemes también es economista politólogo. Una pregunta en voz alta. ¿Hasta qué punto tiene que ver esto con la necesidad de un cambio de régimen? En el sentido, no me voy a ir tampoco a extremos. Acordémonos de la historia de México. ¿En qué momentos ha habido la lucha entre federalismo y centralismo? Y no siempre han sido uno los buenos y los malos, son en diversas etapas históricas. Hay momentos en que el exceso federalismo frenó el desarrollo político del país, y otras en el que el exceso de centralismo afectó, sobre todo en la época de Santana, en la época de Porfirio Díaz. Esos debates pareciera que la historia se repite con otras modalidades. En ciertas circunstancias, Juárez tuvo que aplicar. Bueno, ya que estamos hablando de transformaciones, Juárez tuvo que poner orden a la Constitución. En el 57 fue férreo el manejo del Poder Ejecutivo. ¿Y a poco no fue necesario? Era un desastre el país.
después de toda la invasión napoleónica, después de todo el desastre económico, después de todo el caos, ¿qué hizo Juárez? Fortalecer el poder ejecutivo. Bueno, y eso fue cuando le quitó el poder a la iglesia. Ahí empezó la bronca con la derecha, que todavía permanece. Cuando le quitó el poder civil del manejo de los cementerios, del matrimonio, todo eso, el registro civil fue una mano dura de Juárez. Bueno, también hubo excesos. Quizás en el caso de Porfirio Díaz, obviamente. La separación de bienes. La separación fue fundamental. Entonces pareciera que hay interacciones entre entonces, más allá del INE, del asunto de estos órganos independientes, que a mí me parecen inventos. Aquí lo digo, no le digan a nadie, ¿eh? Por favor, no le digan a nadie. Por favor, porque es una opinión muy personal, pero que son inventos de la derecha, muchos de ellos. Inventos, no, pues respetables, intelectuales, que no se manchan su plumaje, que nunca han tenido participación política en momentos de masa. La mayoría, en el mismo Córdoba. No le digan a nadie que dije esto, ¿eh? Todos son respetables académicos, doctorados. No, ellos son impolutos. Son gente decente, de alto nivel. ¿Cómo los vas a cuestionar? Dejémonos de mitos, busquemos un debate. Y no le tengamos miedo al debate. No estoy proponiendo que acabemos con esos institutos, pero busquemos redimensionarlos. ¿En qué sentido? Vayamos a experiencias aparte de la de México, internacionales. No quiero exagerar, ¿eh? No estoy tratando de poner parangones, pero es necesario a veces porque a veces los debates se cierran en torno a cuáles detallitos y necesitamos meter contextos complejos. Yo creo que Obrador es un hombre que necesita poder mandar, poder desarrollar, evitar eso. Bueno, no estoy diciendo que quiero que se convierta en un dictador, aunque es posible, no le digan a nadie, yo creo que necesita más poder. Pero ¿qué pasa? Que estos organismos afectan, estorban. No estoy proponiendo que se acaben, pero sí que se diluyan, que se controlen, que se revisen. Un ejemplo histórico, no voy a extenderme mucho, pero es fascinante. ¿Qué pasó en el interregno? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Francia tuvo un papel aterradoramente deprimente. Fue derrotado en cuestión de semanas por el ejército alemán. Se formó una república, la República de Vichy, en el balneario de Vichy, que se entregó a los fascistas de una manera vergonzosa. De Gaulle salvó el prestigio de Francia. ¿Y qué pasó? Termina la Segunda Guerra Mundial, es electo presidente de la República de Gaulle. Con todo el consenso, porque él salvó un poco el honor. Pero estando en el poder de Gaulle, pues un partiderío tremendo. El único bueno era el Partido Comunista Francés. Partidos socialistas, ¿qué partidos para acá? Un montonal de partidos. Y el viejo de Gaulle no era un hombre que se jugara con él. ¿Saben qué, señores? Yo no estoy de acuerdo. Así no puedo gobernar. Miren, Francia está a punto de caer frente al desarrollo de Estados Unidos. El viejo se dio cuenta de que venía el imperio. No, Francia no puede estar así. Ya no podemos competir con Estados Unidos, todavía con Inglaterra, de que está en decadencia. Entonces, o necesitamos una presidencia fuerte o renuncio. No, pues mira que De Gaulle quiere acabar con la democracia. Ah, sí, señor. Renuncio. Renunció, estando en el poder. Si la memoria no me traiciona, estuvo 14 años fuera del poder, con la posibilidad de regresar cuando quisiera. ¿Por qué? No, señores, yo no voy a regresar al poder hasta que hagan una reforma electoral, una reforma política en la que se pueda mandar el poder ejecutivo. ¿Cuánto vividor de los partidos? ¿Cuántos partidos? La partidocracia no deja gobernar a Francia. No, pues no, qué bárbaro, qué horror, como dicen los franceses, qué horror. Es una frase muy francesa. No. El único que más o menos comprendió a De Gaulle, había muy buena relación, fue el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque del viejo De Gaulle, a diferencia de los alemanes, el italiano, logró mantener relaciones con la URSS. ¡Oh, qué horror!, decían los gringos. El viejo hasta le frenó un poco a la OTAN, porque el viejo tenía un orgullo nacionalista. Bueno, no voy a hacer historia de Francia, pero ¿qué pasó? A los 14 años, el desastre, no podía gobernar, tanto partido, tanta partidocracia, tanto caos. Bueno, yo creo que a lo mejor De Gaulle tiene razón. Se salió con la suya el viejo, funda Rassemblement pour la République, Asamblea por la República.
máquina, apoyado por gentes como Chirac, como André Malraux, intelectuales de primera y que habían estado vinculados con la izquierda, saca a Francia, lograron levantar a Francia, lograron meter la estabilidad política, lograron, bueno, muchas cosas, lograron lo que quería De Gaulle, y el viejo que salió con la suya, pero no por, y nunca, ¿qué dicen los intelectuales? Fue una dictadura la época de De Gaulle, un gobierno fuerte, sí, autoritario quizás. Recuerdo, en el momento del 68, cuando estalló el movimiento, le decía a la derecha, detengan, mete a la cárcel a Jean-Paul Sartre. No se mete en la cárcel a Voltaire. Ah, no, el viejo, una sabiduría tremenda, una sabiduría enorme. No. ¿Cuántos muertos hubo en el 68 en Francia? ¿Cuántos muertos hubo en el movimiento? Ni uno, hasta donde llega mi información, heridos, no un solo. Muy pocos, pero por razones que no fueron de... Eso fue en Estados Unidos, en Kent, en Estados Unidos fueron... Bueno, pon tú que me falle la memoria. El viejo, bueno, ya el sistema de Gaulle entra en crisis precisamente en el 68, pero permaneció mucho tiempo. Llegaron Chirac, otro gobernador, hasta últimamente con la llegada de Macron, pasó de la cuarta a la quinta república, porque De Gaulle dijo, no voy a gobernar así, y les dejó el poder, y no quiso regresar al poder hasta que hicieron esa reforma. Caprichos, no, el viejo era estadista. Bueno, guardando la distancia, guardando las proporciones o las desproporciones, yo creo que Obrador sabe, no, pues con este sistema, partidocracia no se puede gobernar, con esos institutitos autónomos de gente muy decente, que no se pueden manchar la sal. No, yo creo que Obrador está poniendo energía, está bien, y si cuenta con el apoyo del pueblo, esta reforma debe ir hasta las últimas consecuencias. No estoy haciendo una comparación mecánica, yo sé que la historia de Francia y la misma son distintas, pero son situaciones en que nos debe llamar la atención hasta qué punto el debate debe salir de si es bueno Córdoba, no les digan nada, yo creo que es un controlado por la derecha. Un hombre desgraciadamente vinculado en muchos aspectos con la derecha. No lo quiero descalificar, pero la verdad. ¿Y cuánto de esta gente que le juegan a la democracia? Pero eso sí, te voy a rebajar 1,000 pesos al salario. No, metieron amparos. No, ¿cómo me vas a bajar? Ganan más que el presidente de la República. Porque doy un municipio. No, es una baquetonada, una leperada. Yo creo que la propuesta también de Obrador de que se reduzcan los diputados a uninominales, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso lo pluris fue cuando iniciaba el proceso de democracia. ¿Cuánto vividor que no participan en política llegan? Y son los peores, son los que ni participan en las pluris. Bueno, esta reforma yo creo que hay que salir un poco del debate en términos reducidos y ampliar hasta qué punto es necesario una reforma que nos lleve, no sé si un cambio de régimen, no sé si será exagerado, a un cambio más allá de simples reformitas, ¿no? Gracias, maestro Sotelo. ¿Ya ve por qué nos hace falta? Porque si no, ¿quién le mete jiribilla al asunto? Nos llevamos nada más la doctrina del maestro Lupillo y de Delfino. Y aquí hay cuestiones importantes. La reforma electoral debe ir más allá de lo propio porque no se está tomando o se debe tomar en cuenta las situaciones de género en todos sus niveles, la situación de los representantes migrantes, y la otra es también coincido en que deben de quitarse los regalos de las pluris y de las senadurías pluris. Son regalos, y eran regalos porque en ese entonces el partido obtenía su menor, y por ser el menor perdedor o el perdedor último, pero mantenías su supuesto registro, como premio le regalan sus senadurías, le regalan sus diputaciones. Pero aquí viene otro vicio, que quienes se dedican a la construcción de partidos, y entonces ese es un supernegocio, construir los partidos. Y la otra es quienes califican la existencia de los partidos. Si el gobernador se lleva bien
con su instituto estatal electoral, con su, entonces le da el palomazo y crea 3 o 4 partiditos para que le sirvan como canasta y sacuden el árbol, y todos los que no tenían del buen cortador, entonces caen en una canasta de estas, y ahí es donde sobreviven estos partidos. Y lo otro, de ahí la existencia del por qué la burocracia de los chuchos se mantuvo como eje satelital del PAN. Y es por decir algunos, bueno, pero hay otros más que siguen estando dentro de esta situación porque la reforma no se aplica al fondo, o la legislación electoral no se aplica a fondo. Un ejemplo, el partido gobernante a nivel nacional no tiene un presidente legítimo, y digo de la legitimidad, no de la forma en cómo lo crearon a través del instituto, porque la legitimidad es que las bases lo hayan aprobado, y la otra es cuántos en todo el país están en esas condiciones. Y luego, cada uno de los partidos tienen su representante legítimo, no, porque prefieren pagar las multas. Les sale más barato irse al pago de una multa, mantener el control de este instituto y llevársela de esa manera. Por ejemplo, el PAN no reúne los requisitos de afiliación, por lo tanto, tendría que eliminarse su registro. Así de sencillo. Y si vamos a otros aspectos que ocurrieron de la crisis de los institutos del INE y del propio tribunal, nos vamos a dar cuenta que es lamentable. El tribunal, a la hora que le dijo al INE, por favor, repone esto, le dijo, repone esto, pero, o subsana, pero no le dijo, elabórame una nueva. No es una nueva queja en el caso de Guerrero y Michoacán. Por lo tanto, la decisión tomada por el propio instituto fue contraria al origen del principio de derecho, y la decisión tomada por el propio tribunal también se vuelve contraria al principio de derecho. ¿Por qué? Porque no llevan la base de, una vez presentada la queja, cómo se defendió cada uno. El principio de audiencia no lo tuvieron en este caso los candidatos, y esto es lamentable. Pero si nos vamos a unas situaciones de estas, quitar las gobernaturas por 20,000 pesos es lamentable. Cuando te vas a los casos de Monterrey, donde existen dinero en exceso, no son 20,000 pesos. Pero hay una cuestión. ¿Cuál es la razón de aquí del lavado de dinero que ocurre en la gobernatura de Monterrey, y que ahí no vieron ni el tribunal ni el instituto? Y entonces hay una gobernatura que de la noche a la mañana se tiene, pero no gana diputaciones, no gana lo demás. Y entonces, ¿qué te dice? Mucha presencia del Señor. ¿Cómo se ganó tanta imagen? ¿De dónde vino el recurso? ¿Cuál es el origen de cada uno de ellos? Creo que los cambios deben irse más a fondo, pero también esto nos lleva a hacer un llamado a los institutos de partidos como Morena, como el PT, como los que se sienten de izquierda, que vayan al fondo del asunto, y que también desde la casa empiecen a demostrar la democracia. ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo no afilia Morena? ¿Desde cuándo no tiene abierta la afiliación? Y los costos de cada uno de los institutos estatales, cuando de la noche a la mañana se mete el Instituto Federal. ¿Por qué? Por los convenios. Pero vamos a ver cuántas elecciones se van a reponer de este proceso 2021.
¿quién va a calificar si tenemos un tribunal obsoleto, podrido, que entre ellos el Varguitas y todos estos que están en el juego, está demostrado que no son capaces de representar la democracia? Ellos representan únicamente donde brilla lo dorado, y creo que tienen la mentalidad de Cortés, están buscando esa ciudad dorada. Entonces, vamos a entrarle a este tema, pero que los foros se vayan más a fondo y que no se le tenga miedo. ¿Por qué? Porque a los partidos les conviene. Aquí se tiene que analizar cuántos pluris se llevó cada uno, y lógicamente si le quitamos los pluris a cada uno de los partidos, imagínense que les quitemos los 200 pluris, los 200, y nos vayamos a los distritos realmente ganados, que es más que suficiente. Estamos hablando de 300 diputados. Y si le quitamos todavía los senadores, es un aparatote de dinero que bien sirve para muchas situaciones esenciales de carácter social, como es la educación, la salud y una proyección económica a la mejor hasta de creación de cooperativas. Adelante, compañero Delfino, gracias. Bueno, el amigo... Está usted en su programa. El amigo Palestina ya anda haciendo una crítica a todos los partidos políticos, los está despedazando. Pero realmente el asunto del análisis hacia los partidos políticos, habrá un momento en que nos tendremos que sentar para poder platicar, intercambiar puntos de vista, porque realmente hay partidos que son obsoletos o son vividores porque están viviendo del erario sin realmente tener la representación necesaria, porque viven a la cola de los otros partidos grandes, solamente así se han mantenido. No hablo del PRD, pero creo que es uno de ellos. Entonces, ese sería un punto de vista. El asunto de la reforma, estamos a tiempo, compañeros, será la última ronda, es sí o no a la reforma y las condiciones en las que sería. Bueno, muy breve porque ya nuestro coordinador se va por la panga y se vaya a hundir. Primero, sí contestar un poco lo que decía nuestro Sotelo, pero yo sé por qué el maestro Sotelo ama París. ¿Por qué? Por los principios libertarios. Solidarité, liberté, igualité. No tiene que ver nada con una mujer, ningún recuerdo. Así es, maestro. Usted lo está diciendo, yo no lo dije. No, aquí tenemos el corazón de nuestro Sotelo porque ahorita va a terminar cantando un tango. Bueno, sí creo que efectivamente esta primera, como dice nuestro coordinador, esta primera discusión ha sido muy buena y muy aleccionadora porque nos lleva efectivamente a plantear este gran debate de los órganos electorales. El maestro Sotelo decía, efectivamente lo que hoy vivimos, desde mi punto de vista, es una clase política distinta. Creo que en ese sentido, muchos dirían, es que muchos estuvieron con el gobierno anterior, pero tiene una visión distinta, no tecnocrática, y por eso estamos con nuestro presidente, ¿no? Evidentemente ha habido ciertos errores, aciertos. Bueno, algunos no quieren cambio electoral. Pero bueno, lo que yo sí creo es que efectivamente también coincido con esta tesis del maestro Sotelo, de que algunos gobiernos son más federalistas y otros más centralistas. Y esto abre el debate porque vimos cómo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de España, cuando Barcelona empieza a cuestionar al gobierno central diciendo que su gobierno o el estado de Barcelona tiene la capacidad industrial y económica, y por qué la federación o el gobierno español en términos de presupuesto le accede más los recursos. Y bueno, equiparando más o menos la situación,
el gobernador de Jalisco dice, es que el estado de Guadalajara, Jalisco, da en ingresos y en egresos a la federación y no es justo que nos los quiten. Bueno, yo creo que en ese sentido, esta situación que estamos viviendo en la pandemia, sí creo que definitivamente este gobierno sí debió asumir una actitud centralista porque no había otra. ¿Cómo va a decidir las vacunas de este país si no centraliza las decisiones? El otro tema, el tema por ejemplo de la Guardia Nacional. Si tenemos zonas de ingobernabilidad como Michoacán, como Tamaulipas, como Sinaloa, necesitábamos una policía que además, había que decirlo, no fue iniciativa del presidente, pero la aprobó el Senado. La aprobó el Senado. Bueno, lo ideal, y aquí estamos con un gran economista como el maestro Indalecio, lo ideal es que efectivamente impulsáramos un proceso gradual de darle mayores atribuciones a los municipios y a los estados y evitar la centralización de los recursos. Pero yo digo que las condiciones hoy no nos daban por otra vía, como lo plantea acertadamente el maestro, ¿cómo se llama? El maestro Sotelo, perdón, en el sentido de que efectivamente había que tomar decisiones desde el centralismo del presidente, que no es porque no lo haya decidido él, la propia Constitución efectivamente le da poderes. Y efectivamente sí debemos de aspirar a un gobierno que le reste más atribuciones y le dé más al legislativo en estos términos. Y creo que ha sido un proceso gradual en donde se ha venido dando eso, ¿no? Tan es así que hoy el presidente tiene que mediar y negociar con el legislativo. Por último, y solamente ahí termino, se habla, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. ¿Pueden decidir 400 diputados lo mismo que 500? Yo creo que sí. Esta idea, y que este debate que aquí tenemos, que yo lo tomo como un segundo round, efectivamente sí creo que debe disminuir a 100, pero que los diputados plurinominales sí nos llevan a la idea de un sistema pluralista que da acceso a las minorías, y efectivamente también coincido con el maestro Delfino de que algunos partidos se han formado castas familiares que impiden la democracia, y por eso nosotros los ciudadanos tenemos todo el deber de cuestionarlos como partidos de interés público. La transparencia, o más bien transparencia de los partidos políticos, la reforma interna del INE, el voto electrónico, el voto de los extranjeros, un sinnúmero. El problema, por ejemplo, que va ligado lo de la consulta, que debía disminuirse al 20%, creo que hay mucha tela para cortar y que es inevitable esta reforma, en donde efectivamente también los salarios de los consejeros ciudadanos pues sean más comprometidos con la sociedad y no lo vean como una cofradía de intereses, o más bien en donde hay privilegios. Creo que la situación del país es complicada y tienen que ponerse también el cinturón. Very good. Bueno, yo creo que usted puede continuarle, ¿no? Para que vayamos concluyendo, amigo Palestina. A ver, aquí dentro de algunos aspectos, nosotros cuando dicen el cambio de régimen, discutirlo nos lleva a un elemento más gigante. Si es que nos vamos al régimen que se está diciendo que si somos socialistas, socialdemócratas, derecha, capital, centralistas y demás. Aquí estamos en una situación de poderes, no estamos hablando nosotros de una situación diversa. Y la otra situación que es importante, yo creo que cuando se habla de la centralización del poder es porque quienes han tenido más centralizado el poder son los órganos disque autónomos, y entonces nos encontramos con este INE que no quiere, que se atreve y que está viendo que la máquina está obligando, y cuando digo está obligando, que los millones de mexicanos dicen ya basta, ya no queremos esto, por favor entiéndelo. Entonces es lógico que aparezcan los golpistas en el tribunal y empiezan a relucir
sus ambiciones y empiezan a sentir que esta bestia que controla el poder de esa institución democrática simulada, lógicamente se desbarata y se desbaratan entre ellos. Y esto es una muestra de que de inmediato tienen que entrar los órganos que pueden controlar a estos institutos autónomos. ¿Y a qué me refiero? A que el propio poder legislativo tiene que decir, a ver, vámonos tendidos, y de inmediato cada uno de los consejeros ante los delitos que haya cometido por los abusos de autoridad y los excesos de sus atribuciones, tiene inmediatamente que empezarse a buscar la forma de que sea sancionado. Porque de lo contrario, entonces tal parece que seguimos ante una legislación simulada, y esa legislación simulada tiene que plantarse, no puede quedar a medias. Y cuando se habla de que debe aplicarse, es la aplicación no ciega de la ley, sino la aplicación estricta de lo que reclama la justicia social. Y esa justicia social no es la frase del PRI, sino es la frase de la propia sociedad, que está encaminada constantemente y que nos está planteando que se requieren las nuevas formas de convivencia, y para que esas nuevas formas de convivencia se puedan dar, sí es necesario entrar a estos órganos, y se debe también entrar a otros puntos también en los estados, porque vienen las candidaturas independientes y viene lo otro, que es lo más importante. ¿Qué requerimos de un estado libre y soberano ante un estado libre, soberano y autónomo? Ante un municipio que goce de esa autonomía, pero que no sea restringido por leyes, por las leyes que le impiden el ejercicio del presupuesto, pero también no significa que se le deje a su libre arbitrio a los presidentes o a los órganos de cabildo y demás que dispongan del presupuesto, porque si no se llenan del presupuesto. Estamos discutiendo ya la revocación del mandato, pero no se está hablando de la revocación de mandato de los gobernadores. No se habla de cómo quitarles o acelerar una revocación de mandato en los presidentes. Y entonces esa situación es grave. Y si vamos a irnos a ese otro punto, es ¿qué va a pasar con el asunto de la reelección? Porque se nos impuso por la herencia de Peña Nieto en 2014, y ya la sufrimos y ya vimos que no es funcional, y por lo tanto, si no es funcional, ¿por qué mantenerla? Y además no se puede quitar ahorita, se tiene que generar la reforma para que no se quitaría, sino que hasta 2024 podría generarse la aplicación únicamente para diputados, pero no para senadores, porque se tendría que ventilar la retroactividad de la ley, y eso nos lleva a una situación gigante. Pero si no se inicia desde ahorita, al rato esas dictaduras de reelección o disfrazamiento de la reelección ahí van a estar. Y creo que sí son temas gigantes para discusión. Claro que sí, demasiado importante. Bueno, maestro Humberto Sotelo, le pediríamos que cerrara el programa con eso. También vino el maestro Indalecio. Sí, pero es que él va a cerrar. No, me estás diciendo que va a cerrar el maestro. No, su parte que le corresponde, su versión. ¿No quiere cerrar ya, maestro? No, de ahorita que cierre el maestro, solo quería yo No, es que digamos, es un tema que hay que ir abordándolo de manera mucho más general. A ver, estamos tocando la reforma electoral.
pero también la reforma judicial al Poder Judicial, eso es terrible, o sea, digamos, entre uno y el otro, o sea, los ciudadanos estamos con déficit, por un lado, del respeto al proceso democrático y por el otro, bueno, ¿qué hicieron los magistrados con Lidia Cacho? Por ejemplo, es increíble. Es decir, y eso tiene que ver con el poder, es decir, la justicia realmente, ¿no? Bueno, ese es un punto que quería yo, que bueno, los compañeros abogados que puedan, digamos, meterle más, yo no tengo muchos elementos, pero sí es importante también no dejarlo a un lado. Y es más, está el asunto tan complicado que uno esperaba que el Poder Ejecutivo hiciera la propuesta de una reforma al sistema judicial y no, solo efectivamente a una reforma al proceso electoral, digamos, todo lo que se mencionó. Creo que sí es importante, o sea, lo otro también es tan importante como, digamos, como que el sistema judicial nos cubre, supuestamente nos debería de cubrir para poder garantizar nuestros derechos humanos, ¿no? En un sentido y en el otro. Ahora, el problema ahí en el proceso electoral, ahí como, digamos, habría que hacer una discusión, porque hay mucho conflicto de interés. Ya se mencionó los partidos, la influencia de los partidos y por ejemplo, hay un caso en el legislativo, cuando Andrés Manuel lanza la revocación de mandato, él la planteó generalizada y el legislativo le dijo no, nada más el ejecutivo. Entonces hay muchos, digamos, esos datos no nos llevan precisamente a lo que planteó el maestro Sotelo, que se resume ahí, es decir, qué es lo que nos ayuda para efectivamente marchar hacia el cambio de régimen, ¿no? O sea, a final de cuentas. Entonces, yo quería subrayar eso porque, digamos, son dos temas fuertes. Ahorita estamos en el asunto electoral y no olvidar la otra parte, ¿no? del judicial en general. Mira, gracias, maestro. Realmente yo quería que tú cerraras porque quería que hablaras de otro tema. Te lo iba yo a poner en tela de juicio. Mire, el asunto que acaba de advertir el maestro, no es que yo quiera parecer tibio en este programa. Realmente yo lo he planteado. Los órganos oficiales que existen son obsoletos, no sirven. Están al servicio de la derecha. Tenemos ya casi más de un año transmitiendo y hemos insistido en que el órgano judicial está decadente y ya es obsoleto. Pero vamos más allá. Los compañeros hablaron y ya me calenté un poquito, ¿verdad? El asunto es que los compañeros plantean de una situación en la que la reforma política ha servido para acomodar de una u otra manera un régimen que es capitalista, que vivió el neoliberalismo como modo de gobierno y como modo económico y tenía que acomodar sus piezas, ajustarlas, y para eso necesitaba involucrar a la población y para eso se valió de partidos que se decían populares o de ciudadanos y que de esta manera lo único que sirvieron fue para ser parte del complot de dominio de una sociedad. Hoy, cuando en el 18 gana Andrés Manuel López Obrador, no se demuestra otra cosa más que la incapacidad de este sistema de seguir manteniéndose así, cosa que ya había sido advertido por algunos intelectuales y por algunas organizaciones, tengo que decirlo, así como se llaman, revolucionarias, que lo plantearon. Y era necesario que lo demostraran, y lo demostró la persistencia de Andrés Manuel López Obrador de demostrar que dentro de la democracia burguesa, así como se llama, así como se lo digo, podía hacerse algo, sirvió y en el 18 se demostró. Sin embargo, los aparatos disque autónomos siguen al servicio de ese neoliberalismo.
y eso lo estamos viendo. Lo que se llama crisis, o lo que los medios de comunicación nos hacen ver como crisis, es parte de lo obsoleto que es ese sistema para un régimen que está tratando de caminar sobre la senda de la democracia. Y este es lo nuevo que Andrés Manuel López Obrador le puede poner a este régimen, porque el 2024 es muy importante. Y en ese sentido, si nosotros continuamos con estos órganos, no hay la menor duda que a lo que nos encaminamos es al retroceso y a un fraude del tamaño del mundo. Entonces, en ese sentido, necesitamos ciudadanizar los órganos electorales. Necesitamos que la ciudadanía participe, que forme parte de, que los partidos políticos tengan más requisitos para poder ser partidos políticos, no para poder ser entes familiares que se enriquezcan y que forman parte de la oligarquía. Necesitamos demostrar que este breve espacio que estamos viviendo del 2018 al 2024 nos va a servir de catapulta para poder llevar a la ciudadanía la participación social y de esa manera encaminarlos en un proceso democrático de construcción. Porque de la otra manera, de lo que tendríamos que estar hablando es de revolución. Porque solamente en una revolución se cambian los regímenes totalmente, tanto eso socioeconómico, político y cultural incluso. Se rompe con todo, desaparece la estructura anterior y se pone una estructura nueva. ¿Qué le haría falta a nuestro país? No una reforma política. A nuestro país le hace falta un nuevo constituyente y una nueva constitución. Órale, aquí el que viene, el que viene encendido es el maestro Delfino. Y no tuvimos la culpa nosotros. Decía Delfino que el que viene encendido era el maestro Palestina. No, el maestro Palestina estuvo muy institucional comparado con Delfino. El maestro Palestina fue como el Hamas fue el maestro Delfino. El maestro fue como la OLP. No, hay dos aspectos claves que dice Delfino. A ver si no se me olvidaron. Uno, la senda a la democracia, sí. Pero es una senda a la democracia que ahí viene ya el sello distintivo de Morena, de Obrador. No es la democracia que proclama el neoliberalismo. Vaya a votar Palestina y ya se acabó la democracia. Vaya maestro D'Alessio, vaya a votar y ya, su conciencia libre. No. Por eso, de alguna manera, hay que revalorar, aunque haya sido el 7% el que acudió a votar ahora, aunque haya sido el 1%, eso es una forma de involucrar a la ciudadanía en una democracia más participativa. Nos guste o no, le guste o no, es una primera señal de que es otro tipo de democracia. ¿Qué necesidad tenía Obrador de hacerse complicaciones? Ya fui electo, ya recibí el voto. No, Obrador está tratando de meter otro tipo, y Morena en general, una democracia participativa, comunitaria. Y de ahí deriva Delfino, no sé si consciente o inconscientemente. Está interesante esa relación que hizo Delfino. ¿Por qué necesariamente deben ser pagados ciudadanos altamente respetables? No se puede ciudadanizar los órganos. ¿Hasta qué punto puede haber ciudadanos? Los ciudadanos no pueden involucrarse en estas instituciones de manera coyuntural. Y no ser corruptos. Y no ser corruptos. Y no recibir salarios. ¿Hasta qué punto? Bueno, implica un mecanismo muy complejo, desde luego. Me acuerdo lo que decía Lenin, claro, en otro contexto. Cualquier ciudadano puede meterse al Estado, decía Lenin. Pues cualquier ciudadano, claro, no es así. Requiere complejos saberes, pero me encanta la frase de Lenin, que cualquier ciudadano puede ser presidente, cualquier ciudadano. Me encanta, me fascina esa tesis de Lenin. Bueno, olvidemos. Pero ¿hasta qué punto los ciudadanos como tales no pueden participar en los órganos electorales?
muy abusada, que pueden ser profesionistas, estudiantes, intelectuales, profesores, y no esos altos intelectuales que ganan altos salarios. Ahí retomaría esa tesis de Delfino. Yo creo que es una aportación de Delfino interesante. Ciudadanizar los órganos electorales, ¿por qué no? Democracia. Sí, claro, no tengo la idea cómo hacerlo porque eso implica, aquí no sé, maestro Guadalupe, es muy complejo, requiere conocimiento de leyes, de cosas, pero yo creo que la gente, ¿hasta qué punto la gente, un buen profesor de primaria te sabe muchas cosas? Un buen ingeniero te pueden armar y que sean relevados cada elección. ¿Qué necesidad tienes de mantenerlos cada tiempo? Eternamente, 12 años, ¿cuántos años? Cuando fue lo del INE, sí, tuvo su contexto, fue en el contexto, perdón, la repetición, fue en 1990 y tanto, cuando estaba en crisis el sistema, el grupo San Ángel, ahí estuvieron los Goldenberg, los Porfirio Muñoz de Edo, toda la gente, y cumplieron su papel, pero son los que ahora están enojados, encabritados. ¿Por qué? Pues porque ya algo se les fue de las manos. Ellos querían un sistema donde estuvieran eternamente, pues. Los Aguilar Camil, los Goldenberg, los sectores esto, y los Kraus, entonces ellos, el grupo San Ángel. El único que se les fue un poquito de las manos fue Porfirio. Pero bueno, no basta ya quitar el embrión del control electoral del Estado, sino que ahora han surgido con actos de una situación, no sé si, a lo mejor exagero, como digo. No estoy tratando de meter el desorden de cambio de régimen o cambio de sistema, sería que matizar, pero completamente de acuerdo con Delfino, que se nos fue de las manos, Delfino, maestro. Se nos fue de las manos. Ciudadanizar los órganos, pero no en el sentido de la derecha. La derecha quería órganos decentes también, ¿no? Órganos controlados por la sociedad civil, la decencia, las buenas costumbres, empresarios sobre todo. Egresados del ITAM, las propuestas que tenía muy interesantes de esta Teresa Aranda. ¿Cómo se llama el órgano que creó Teresa Aranda? Esos órganos de la derecha, controlados por la derecha, empresarios. No, aquí había que hacerlo, pero al revés. Qué bonito sería, imagínense, consejos de obreros y campesinos. Bueno, no exagero. Pero ciudadanos preparados, pues. Ciudadanos con cierto grado de preparación. Claro. No creo que un campesino fácilmente, con todo respeto que me merece un campesino, pero yo retomo totalmente. Me alineo a lo mejor se espantan revolución. No, podemos decir, como dijo un evento de Claudia, reevolución. Así se llamaba el evento que me invitaron ahí en el ayuntamiento. Y se enojaron porque les dije que yo era misógino. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, les damos muchas gracias, disculpe mi director Siner Suárez, pero nos extendimos, que tengan muy buenas tardes, nos estamos viendo la próxima semana.